En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. De nuevo nos encontramos con noticias trágicas, de nuevo nos encontramos con noticias fatídicas, de nuevo nos damos cuenta la violencia y la descomposición social que abate nuestra sociedad. La información, por supuesto, tiene que ver con las 6 personas que fueron abatidas ayer a las 10 de la noche. Dicen que en un enfrentamiento con la policía, 6 personas muertas. Y yo quiero remontarme a esta información que fue publicada hace un año y que daba cuenta de 2 personas que también fueron muertas y que fue el resultado otro grupo indeterminado de personas, de heridas, en enfrentamientos a tiros que hubo entre bandas que se disputaban el control de drogas en el barrio Santa Bárbara, en ese mismo Alcarrizo que fue escenario en el día de ayer, de hechos que hoy nos mantienen a todos consternados. En ese momento fue un día domingo, hace exactamente un año, a las 6 de la mañana, donde el enfrentamiento se produjo con Papo Trenza, que así se llama la banda, los Papo Trenza, y con otra persona que le apodan Chelo el Regidor, que guarda prisión y que es parte de una banda y que desde la prisión, también dirige y controla y propicia este tipo de enfrentamientos y de controles en una comunidad que yo pienso no está conformada por delincuentes, sino que esa comunidad de los Alcarrizos está fundamentalmente conformada por gente laboriosa. En ese momento, ¿cuáles fueron las personas que cayeron abatidos? Si ustedes no recuerdan, un tal Mamao y otro, un tal Mandrake, que eran de la banda en ese enfrentamiento que se produjo, no de Papo Trenza, sino de Chelo el Regidor. Por tanto, lo que ocurrió en la noche de anoche en los Alcarrizos no es un hecho aislado, sino que esto viene sucediendo y por supuesto la operatividad de estas bandas que ya se había reseñado, que ya tenía saldos de personas muertas, lo estaban haciendo y si lo sabemos nosotros y si aparece ahí en los diarios, yo no entiendo por qué no lo sabía la policía. En las 6 personas lamentablemente muertas en el día de ayer, hay 2 policías, 2 cabos de la policía, que muchos empezaron a especular que probablemente se trataban de personas que no estaban, que se trataba de ex policía. Y precisamente en el día de hoy, en la tarde de hoy, el vocero de la policía, Diego Pesqueira, en una entrevista que le hacía, me confirmaba que esos 2 cabos de la policía estaban activos y que la policía lo sabía y que les estaba dando seguimiento y que las instrucciones del director de la policía es de que todos los miembros de la policía que delincan deberían ser separados, deberían ser eliminados. Y por supuesto que la pregunta obligada en esa conversación con Diego Pesqueira, yo que no apuesto a los intercambios de disparos, porque yo sigo entendiendo que eso no es más que una expresión, más que de éxito, de fracaso de la policía, fracaso a lo que debe de ser las medidas preventivas de esa policía, que frente o a la imposibilidad porque no cuenta con las herramientas técnicas o con las capacidades para poder enfrentar a esa delincuencia que ciertamente ha cobrado mucho espacio en nuestro país y lo va a seguir cobrando, porque las causas que aquí detonan esa delincuencia, por supuesto, yo creo que se mantienen igual. Pero frente a la admisión de que se trataba de 2 policías activos, 2 cabos de la policía que lo sabían, yo no entiendo por qué es que hubo que esperar para que se produjera, porque son de las cosas que tú dices, pero ven acá, ¿cuál es la explicación?
¿Por qué hubo que esperar encontrarlos en acción, que según dice la policía, fue las circunstancias en las que fueron abatidas esas 6 personas? Porque si la policía sabía que esos 2 miembros de esa institución activos eran parte de esas bandas, ¿por qué no los separaron de las filas de la policía y le hicieron el sometimiento a la justicia? La policía sabía entonces que esos 2 agentes activos eran parte de esa delincuencia y por eso también fueron muertos junto con los otros 4, algo así, ¿o no? Mira, no eran buscados, estaban siendo buscados para ser arrestados. Al momento de hacer contacto con la Policía Nacional, con estos agentes de la DILQUIRIN, de inmediato la emprendieron a tiros contra estas patrullas. Incluyendo los policías que fueron abatidos. Los policías ¿Estaban activos? estaban activos. ¿Cómo lo estaban y buscando formaban entonces? parte de esta estructura. Pero inteligencia Pues ya no había lo inteligencia había identificado que ellos estaban involucrados en ese mundo delincuencial. Se le estaba dando seguimiento. De hecho, uno de ellos había estado suspendido por actuaciones y vamos a seguir trabajando porque las instrucciones que tenemos es que Diego, este proceso de reforma... Diego, un segundo, por favor, y discúlpame. Si esos 2 policías estaban activos en la policía, se sabía que eran parte de la banda, ¿cómo es que se le estaba dando seguimiento? ¿No era simplemente hacerle un sometimiento en este caso y no esperar como parte del grupo para entonces matarlo, como ocurrió con lo otro? O sea, no entendí ahí, hay algo como que no me cuadra. Quiero precisar, Por favor. porque su narrativa se narrativa son los hechos. torna confusa. Exacto. Perdón, mi colega periodista. ¿Cómo no? Su narrativa pudiese la gente pensar que se estaban buscando para hacer esta acción y no es así. De una manera coincidencial, los agentes hicieron contacto con esta banda delictiva y se produjo este desenlace. No es que estaban buscando a nadie para esos fines. Si los agentes son atacados a tiros, pues ellos se vieron en esa necesidad de repeler la agresión. ¿Por qué? Si la policía conocía de las atrocidades y de las acciones de estas bandas, que por control de los puntos de drogas tenían enfrentamientos de los que eran víctimas, en muchos casos la población, ¿por qué entonces no actuó y tuvo que esperar un desenlace tan fatal? Insisto, para muchos, y yo puedo entender incluso, no tanto la lógica, pero sí el nivel de desesperación de mucha gente que frente a la proliferación de la delincuencia repiten y lo hacen, yo digo, desde los medios de comunicación se hace irresponsablemente, desde las limitaciones y desde la impotencia de la gente, hablan del denle para abajo y de que los maten. Y eso tiene grandes riesgos. No estoy de acuerdo con eso porque eso lo único que denota es las debilidades y la imposibilidad, para no hablar de ineptitud de la policía, para cumplir con su rol preventivo en este caso. Y uno de los riesgos que se corre frente a estimular a la policía para que continúen con el tema de los intercambios de disparos es precisamente que usted como ciudadano, que no tiene nada que ver con acciones delincuenciales y que probablemente la única culpa suya es la de usted vivir en uno de los barrios marginales, donde así es como se vive y donde así es como se actúa, en términos de esos grupos de inadaptados o de presuntos delincuentes, la policía normalmente coexiste con esos grupos, como mismo ha testimoniado la población, se hace la loca frente a los desmanes que esos mismos grupos delincuenciales cometen en contra de la población y en muchos casos hasta les cobra peaje. Lo otro es el desenlace que cuando no se produce entre colegas de grupos que delinquen, entonces terminan como desenlaces muertos a manos de la policía, que cuando se les desbordan las situaciones, entonces terminan con el tema de los intercambios de disparos. Así como la policía sabía que habían 2 agentes de la institución que estaban vinculados a esas bandas, 2 cabos activos de la policía, igualito, de esa misma manera, la policía sabía quiénes eran los que conformaban la banda de Papo Trenza y, por supuesto, la banda de este señor que guarda prisión y que desde la prisión Cholo
el regidor, igual provocaba estos enfrentamientos. El asunto es bastante complicado, el asunto es muy peligroso. Y de las cosas que más a mí me asustan y más me preocupan es de yo ver la actitud de la gente que pide permanentemente y a gritos, permanentemente y a gritos, estas intervenciones de tipo violenta de la policía. Y no se dan cuenta que en cualquier momento nosotros mismos, cualquiera de ustedes o yo o cualquiera de nosotros, podríamos ser víctimas de estos intercambios indiscriminados. ¿Por qué la policía no actúa cuando sabe que hay grupos, que hay bandas y permiten que prácticamente un sector te lo mantengan como zona liberada? ¿Por qué no actúan en la dirección correcta en estos casos? Entonces, la verdad es que para mí es muy difícil, pero muy difícil poder defender el tema de los intercambios de disparos. A nombre de los intercambios de disparos nosotros hemos puesto muchos ejemplos. A nombre de los intercambios de disparos, muchas personas y muchos jóvenes valiosos de los barrios que no tienen nada que ver y que al contrario lo que son es víctimas es de estos grupos organizados, han sido víctimas y terminan asesinándolos 2 veces. Entonces, esa policía tiene que avanzar en términos de tecnificación, en términos de actuación y, por supuesto, eso es lo que toca solamente a la policía. Eso es lo que toca a la policía. Ahora, en sentido general, ¿qué es lo que estamos haciendo para que amaine, para que baje la delincuencia y la criminalidad? Se anunció de manera muy rimbombante que se iban a producir ahora en Navidad, se iban a producir los recorridos y los patrullajes en cuadrantes. ¿Y dónde fue que la policía comenzó con esos patrullajes? En lugares donde no es verdad que la delincuencia o presunta delincuencia está más activa. Ahí se patrulla. En los barrios se acribilla. En los barrios se acribilla. Entonces, yo creo que mientras se siga actuando de esta forma, señores, eso no es más que, para mí, fracaso de esa policía, fracaso a las acciones preventivas, fracaso a los avances de esa policía de la que se habla, está inmersa en un proceso de reforma. Hoy tenemos otra información que nos habla de cómo la policía mató a un comerciante en un intercambio de disparos. En un intercambio de disparos en su casa donde se presentó a las 4 de la mañana para un supuesto allanamiento, que empezando por la hora en la que se produjo, si es así, porque se ha dado varias versiones, ese allanamiento es violatorio, absolutamente violatorio de la ley. Porque a las 4 de la mañana, sobre todo por el tema mismo de la delincuencia, no es verdad que nadie le va a abrir las puertas a nadie que desde fuera te diga que es la policía. Y esgrimen hoy el intercambio de disparos de una persona en su casa, porque entonces, según las crónicas, irrumpen cuando no les abren. Y aun cuando dicen que es policía, y viendo el ejemplo de lo que pasó en Los Alcarrizos, donde habían 2 cabos activos de la policía, que eran parte de esas bandas, las bandas de Papo Trenza, dígame usted ¿cómo rayos usted le va a abrir su puerta a las 4 de la mañana a gente que te dicen que son la policía y que van a hacer un allanamiento? Lo primero es que esa no es hora para un allanamiento. Segundo, que tienen que estar con la presencia del Ministerio Público. Lo tercero, la policía no tiene derecho a irrumpir como lo hizo, y por eso hay muchas nebulosas respecto a este caso que también involucra, señores, la acción policial. Cuidado con lo que a través de los medios masivos nosotros decimos e estimulamos respecto a esta policía, que no hay forma. Yo no sé si lo van a lograr, y yo creo que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, nos merecemos una policía creíble, pero cada vez es menos creíble, primero, cuando actúa desde las ineptitudes, y segundo, cuando cada vez más miembros de esa institución son parte del problema y son parte de esas bandas delincuenciales que mantienen en jaque a la población. El tema es complicado, genera muchas confusiones. Hay quienes a mí me han dicho que yo estoy defendiendo delincuentes, en absoluto. Es todo lo contrario. Yo defiendo la integridad, y que por error y que luego entonces te adjudiquen acciones delincuenciales puedan también, frente a la ineptitud de esa misma policía en sus acciones y a esa mentalidad de esa policía en sus acciones, a jóvenes valiosos de los barrios,
te los puedan matar, esgrimiendo después intercambio de disparos. Los ejemplos son muchos y yo no me canso de hablar del caso Valdera y del caso William Batista Checo. Mucho cuidado con eso. Pero lo que pasó en los Alcarrizos, señores, esas son de las cosas que no deberían ocurrir. Hoy esa comunidad está consternada, está llena de miedo, siempre estuvo llena de miedo y la policía sabía lo que ocurría ahí. ¿Por qué no actuaron? ¿Y por qué no actuaron en la dirección correcta? ¿Por qué esperar los tan esgrimidos y cuestionados intercambios de disparos que frente a la impotencia están ahora teniendo legitimidad en la lógica de la gente? Eso es muy, muy peligroso y ojalá que ninguno de ustedes ni nosotros, ni siquiera personas vinculadas a esos presuntos delincuentes tengan que vivir la experiencia de que en esos mentados intercambios de disparos, una persona nuestra y una persona honrada y una persona de bien también sea víctima de esos desmanes. Señores, vamos a agradecer a la farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Gracias por apoyarnos y por supuesto a ustedes también por el seguimiento que le dan a estas transmisiones que hacemos cada día. Lamentablemente el tema de hoy, en pleno ya 14 de diciembre, es tan consternador. Esperemos que las cosas ahora puedan pasar con más tranquilidad y con la paz que merecemos todos los ciudadanos. Denle like si esta transmisión les ha gustado, compártanla, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube y si ustedes no lo han hecho, háganlo también. Patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.